Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les damos las gracias en esta tarde por estar aquí con nosotros compartiendo de este estudio bíblico. Gracias por su patrocinio y les digo que denle share, comparta con otros porque el estudio bíblico ya va a comenzar. Y hoy vamos a estar terminando el libro de Daniel. Vamos a estar en el capítulo 12, así que vaya y busque su libreta, su bolígrafo, su computadora o su tablet o su teléfono, pero para que se sienta y pueda hacer el estudio junto con nosotros. Amén. Gloria a Jesús, aleluya. Recuerde, dele share. Comparta con otros que ya estamos comenzando el estudio bíblico. Vamos a hacer una oración. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos las gracias, oh Señor, una vez más por permitirnos, Señor, estar dando este vídeo, Padre amado, para poder llevar el estudio bíblico de tu palabra, del libro de Daniel, Señor. Bendice, Padre Santo, este estudio, que podamos entender tu palabra, Señor, y que podamos, Señor, saber los tiempos que estamos viviendo, Señor, porque tu palabra nos lo revela, nos lo deja saber, oh Dios mío, para que podamos prepararnos y apercibirnos, Señor, aleluya, y poder estar listos para cuando tú vengas, Señor. Bendice cada vida, bendice cada persona que está viendo el estudio. Si hay alguno enfermo, te pido, mi Dios amado, que tú pases tu mano de salud sobre cada vida enferma y que tú lleves toda dolencia y toda enfermedad, Señor. Aquel que no te conoce, oh mi Dios amado, te pido que lo toques y que lo traigas a los pies de Cristo. Gracias te damos en esta hora, oh Señor, en el nombre de Jesús, y toda la gloria y toda la honra es para ti. Sí, aleluya, gloria a Dios. También les recuerdo que tenemos un canal en YouTube que se llama Ministerio de Enseñanza Bíblica Pan del Cielo. Ahí estamos poniendo los estudios del libro de Daniel. También hay otros estudios, por ejemplo, un estudio de la Gran Tribulación, que si desea, pues entra al canal y puede ver no solamente eso, también tenemos otras cositas, otros estudios, música y cosas también de mucho interés para nosotros los creyentes. Amén. No se olvide, YouTube tiene otro estudio de la Gran Tribulación. Amén. Bien, en lo que se van preparando y otros van conectando, cantamos un corito. Gloria a Jesús, aleluya. Gloria a Dios. Estamos esperando a Cristo de la gloria ahora, ahora, ahora. Estamos esperando a Cristo de la gloria ahora, ahora, ahora. Ya no queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar ya preparados, Cristo viene ya. Ya no queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar ya preparados, Cristo viene ya, ya, ya. Estamos esperando a Cristo de la gloria ahora, ahora, ahora. Estamos esperando a Cristo de la gloria ahora, ahora, ahora. Ya no queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar ya preparados, Cristo viene ya. Ya no queda tiempo para empezarnos a preparar. Hay que estar ya preparados, Cristo viene ya, ya, ya. Cristo viene ya, ya, ya. Amén, gloria a Dios, aleluya. Hay que estar ya preparados, aleluya, porque las señales se están cumpliendo y estamos viviendo el último tiempo. Amén. Así que ya no es tiempo de comenzarnos a preparar. Hay que estar preparados, como decía o como dice la palabra, las 5 vírgenes prudentes. Hay que estar preparados. Amén. Comenzamos con el estudio de hoy. Amén. Eso es muy cierto, lo que la hermana Heidi nos está diciendo. Hermano,
no es tiempo de estarse empezando a preparar, es tiempo de estar preparados ya. Sí, Señor. Porque amén. el Señor puede venir en cualquier momento. Maranata. Bien, vamos a empezar esta noche, esta tarde, el capítulo 12 del libro de Daniel, y le hemos puesto como título La Gran Tribulación. Amén. Y ya con este capítulo 12, si lo podemos terminar hoy, pues hemos terminado con el libro entero, y la sugerencia que nos están enviando es que para la próxima serie de lecciones que podamos empezar el libro de Apocalipsis. Si usted está de acuerdo con eso, pues escríbanos. Hasta ahora ese es el más voto que está llevando hasta ahora. Amén. Así que deje escuchar su opinión y díganos qué usted piensa. Amén. Bien, vamos a empezar leyendo. Ajá. Si tiene algún comentario, alguna pregunta, lo puede hacer, nos lo puede escribir. Amén. Alguna duda, nos las escribe y nosotros le vamos a estar contestando. Amén, eso es así. Amén. Bien, vamos al capítulo 12 y empezamos con el verso 1 y leemos en la palabra del Señor, en mi Biblia antigua. Dice de la siguiente manera: mas en aquel tiempo, Micael, el gran príncipe que está por los hijos de tu pueblo, se levantará y será tiempo de angustia, cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro. Vamos a recordar, hermanos, que ese capítulo 12 es continuación de lo que está sucediendo en el capítulo 10, el capítulo 11, que fue una revelación que recibió Daniel sumamente importante, sumamente impresionante, donde hay unas revelaciones que le dan un ángel, y ese ángel le está explicando y le está hablando. Y aquí le está hablando, amén, que en ese tiempo, porque viene hablando desde el capítulo anterior del tiempo de lo que se llama el tiempo de la gran tribulación, el tiempo, vamos a leer unos versículos ahora que nos aclara bien, amén, con quién iba más Dios a tratar, o con quién va Dios más a tratar durante ese periodo de tiempo. Dice, amén, dice el gran príncipe Micael, que en la Biblia suya probablemente diga Miguel, amén, está por los hijos de tu pueblo, o sea, por el pueblo de Israel. Amén. Se levantará, mire esto, se levantará en el tiempo más peligroso, para el tiempo donde el pueblo de Israel va a estar en un peligro más grande. Ese gran ángel que cuida al pueblo de Israel se va a levantar. Amén. Dice, y será tiempo de angustia, el cual nunca fue después que hubo gente hasta entonces. Pero dice aquí, mas en aquel tiempo tu pueblo escapará, es a saber, todos los que se hallaren escritos en el libro. Hay pueblo de Israel que sí, que le sirve al Señor, o pueblo de Israel que le va a servir más adelante durante este periodo terrible de la gran tribulación. Y vamos a buscar unos versículos. Vamos a empezar con Jeremías 37. Le voy a pedir a mi hermana Heidi que nos lo lea aquí. Jeremías capítulo 30, el verso 7. Ay, porque grande es aquel día, tanto que no haya otro semejante a él, y tiempo de angustia para Jacob, mas de ella será librado. ¿Quién es Jacob? Jacob es el pueblo de Israel. Amén. El primer nombre que se le puso a Jacob, por causa de que, ¿verdad? Jacob significa usurpador, por causa de lo que sucedió, ¿verdad? Pues estaba como usurpando a lo que era su hermano Esaú, lo que era la primogenitura, la bendición del primogénito, todas estas cosas. Pero sin embargo, Dios le cambió el nombre después por Israel. Amén. Y entonces, dice ese versículo en Jeremías, que es un tiempo de apretura para Jacob. Fíjense que aquí no se está mencionando la iglesia, y lo vamos a ver ahora. No se menciona la iglesia porque en ese tiempo, ese periodo de tiempo, la iglesia no va a estar en la tierra. Y lo vamos a ver más adelante. Vamos a empezar por 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, los versos del 1 al 12. Vamos a ir leyendo y haciendo unas paradas. Os rogamos, pues, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestro allegamiento a Él, que no seáis conmovidos prestamente de vuestra firmeza de ánimo, ni seáis alborotados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como de nuestra parte, como que el día de Cristo está cerca. Perdóname un segundo.
Fíjese que el apóstol Pablo le está escribiendo a los tesalonicenses porque ya había una situación en medio de ellos de que se estaba diciendo que el Señor venía ya, que el Señor venía ya, que ya era pronto, que su regreso estaba bien cerca. Sin embargo, él está aclarando algo. Todavía no pueden pensar como que es inminente el regreso por algo que él va a explicar ahora más adelante. Vamos a seguir leyendo. No se engañe nadie en manera alguna, porque no vendrá aquel día sin que venga antes la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios o es adorado, tanto que como Dios se asiente en el templo de Dios, haciéndose parecer Dios. Ahí hay dos señales que Pablo da para reconocer cuando el regreso del Señor es inminente. Primero que dice es de la apostasía. En el tiempo que se escribió esa carta a los tesalonicenses, no había una apostasía rampante y tremenda como la que existe hoy día. Hoy día sí hay una gran apostasía. Amén, sí, sí. Gente que predicaba la palabra, gente que le enseñaba la palabra como está escrita. Hemos visto que se han desviado, se han cambiado, se han modernizado. Amén. Lo que antes se enseñaba, que por mucho tiempo, hermanos, desde que nosotros conocimos al Señor en el año 77, con 24 años de edad, yo conocí el evangelio que se predicaba en aquel tiempo. Aleluya. Eso fue el que me enseñaron a mí. Amén. Amén. Y yo he visto llegar cosas que no se predicaban antes, las he visto ir llegando. Son como decíamos, como moda, como vientos de doctrina. Amén. Y la palabra nos dice a nosotros, hermanos, que no podemos ser movidos por todo viento de doctrina. Sí. Mantengámonos firmes en lo que originalmente se dijo y se enseñó. Como dice Judas 3, que contendamos ardientemente por la fe dada una vez a los santos. Amén. O sea, la fe que se le dio a los santos no fueron muchas veces, fue una vez. Amén. Y después de eso, pues vamos a mantener eso. Es que a veces nosotros se nos ocurren unas cosas o a otras personas y los demás lo que hacemos es copiar. Se nos ocurren unas cosas como decir, es que este tiempo es diferente y hay que predicar otra cosa, porque si no, la gente no viene. No, hermano, la gente viene. Lo que hay que predicar es predicar la palabra como está escrita, bajo la unción de Dios. Usando esas dos cosas, la gente se convierte, no importa la edad que sea, ni el tiempo que sea. Lo que pasa es que eliminamos la unción de Dios, ahora entra la sabiduría del hombre. Amén. Entonces, mire, es bueno estudiar la palabra y muchas cosas así como esta, pero cuando usted sepa más de la palabra, no se olvide de las bases suyas, de cómo usted empezó, porque he visto que mucha gente van con una gran ilusión a estudiar a un instituto bíblico, yo no sé a dónde, a hacerse, ¿verdad? Amén. Y cuando salen de allí, ahora tienen más dudas que cuando entraron, hermano. Ahora no están seguros si la Biblia es verdad o es la palabra de Dios o no. Entonces, esas cosas, hermano, no nos ayudan. Amén. Entonces, pues hay que hacer algo nuevo, diferente. Bueno, hermano, lo que les quiero decir es esto. Mantengámonos en lo que originalmente se habló y se dijo, porque eso va a tener una grande victoria. Alabanza al Señor. La primera señal es la apostasía, que se está viendo grandemente. La segunda señal es que se manifieste el hombre de pecado. Amén. Ese hombre de pecado que ya leyó unas cuantas características de él. Esa parte no se ha cumplido. Es posible que ese hombre ya exista y que esté por ahí, pero no se ha manifestado como el anticristo. Amén. Porque ahora mismo hay muchos candidatos buenos para ser anticristo, pero no se sabe todavía no se sabe cuál es. Y le digo una cosa, yo no quiero saber quién es, porque Amén. Cuando me entere quiere decir que me quedé. Santo Dios. Así que no quiero averiguarlo, no quiero saberlo. Amén. Que hay personas que sí, que bueno, pues está bien. Amén. Pero solamente eso. Así que hemos visto dos cositas ahí de lo que Heidi nos acaba de leer. Amén. No estemos seguros todavía de que el regreso del Señor hasta que pasen dos cosas. Número 1, la apostasía, y ya pasó. Número 2, se manifiesta abiertamente el hombre de pecado. Amén. Amén. Ahora, si sigue leyendo entonces. Fíjate un comentario que te quiero añadir, Ajá. que hablando precisamente de la apostasía, pues mira, muchos empezaron bien y se han desviado.
La palabra a mí me dice que aunque los tiempos cambien, la palabra no cambia. La palabra sigue siendo siempre la misma. Dios no cambia. Es la misma ayer o en el 77 cuando nos convertimos y es la misma hoy en el 2020. Dios no le ha hecho modificaciones a ella. No. Es la misma, sigue siendo la misma. Entonces, podrá ser antigua, pero no anticuada, porque ella nos habla aún para nuestros días. Por lo tanto, no hay por qué cambiar ciertas cosas cuando la palabra sigue siendo la misma. ¿Entiendes? Pero aún así hay apostasía y hay bastante. Sí. Y ya eso se ha cumplido, como dice, que se está cumpliendo. Se está cumpliendo. Y se ha cumplido y se está cumpliendo. Lo que falta es la manifestación del hombre de pecado. Amén. ¿Qué más dice? ¿No os acordáis que cuando estaba con vosotros os decía esto? Y vosotros sabéis qué es lo que le impide ahora para que a su tiempo se manifieste. Porque ya se obra el misterio de iniquidad. Solamente que el que ahora impide, impedirá hasta que sea quitado de en medio. Quiere decir que algo le está impidiendo a ese hombre manifestarse. Amén. Y ese algo dice que será quitado. Y nosotros sabemos que el que está impidiendo es que la iglesia todavía está presente aquí en la tierra. Amén. Y en la iglesia se encuentra, en medio de la iglesia se encuentra el Espíritu Santo. Amén. Señor. Y donde está lo santo, donde está lo de Dios, lo del enemigo no se puede manifestar abiertamente. Sí, Señor. Es con menos. Pero una vez la iglesia sea levantada y sea llevada al cielo, entonces ya lo que impedía se fue quitado. Ahora se puede manifestar abiertamente. Amén. Amén. Sí, sigue leyendo. Y entonces será manifestado aquel inicuo, al cual el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con la claridad de su venida. Aquel cuya venida será según la operación de Satanás, con toda potencia y señales y milagros mentirosos, y con todo engaño de iniquidad, obrando en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por tanto, pues enviará Dios en ellos eficacia de engaño para que crean a la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la iniquidad. El mismo Jesús lo profetizó en una ocasión. Los fariseos lo acusaban y le decían, ¿tú por qué hablas de ti mismo? El que habla de sí mismo, no, ese testimonio no es verdadero. Y él dijo, no, de mí habla el Padre. Y he venido de parte del Padre y les he hablado y no me creen. Pero vendrá uno hablando de él mismo, de sí mismo, y a ese le van a creer. Estaba hablando del anticristo. Le profetizó la llegada del anticristo. Y tú acabas de leer una cosa ahí que mucha gente le choca, y yo lo he comentado antes, le choca el hecho que diga ahí que por cuanto han despreciado el amor de Dios, Amén, la verdad. Dios le envía ¿qué? Eficacia de engaño o espíritu de engaño. Un espíritu de engaño, un poder engañoso. Hermano, y uno dice, pero es que Dios no hace eso. Dios solamente es amor, y Dios es amor y bendice y todo, pero que envíe un espíritu de engaño. Hermano, ¿qué le pasó a Faraón? ¿No le endureció Dios el corazón? Amén, sí, Señor. ¿Y por qué Dios le endureció el corazón a Faraón? Eso fue en el Antiguo Testamento, ya Dios no hace eso. Ajá. Pues parece que Dios no se ha enterado porque lo sigue haciendo. Él es Dios, hermano. ¿Por qué? Porque Faraón, hermano, cuando Moisés fue donde él le dijo, deja salir a mi pueblo, dice el Señor, dice Jehová Dios, deja salir a mi pueblo. Y Faraón dijo esto, ¿y quién es Jehová para que yo deje salir al pueblo? Amén, sí, Yo Señor. no conozco a Jehová. ¿Sabe una cosa? Al final conoció a Jehová, pero lo conoció de las maneras más duras, más difíciles. Hermano, ¿por qué? Porque rechazó el amor de Dios. ¿Y qué pasa cuando una persona o un pueblo rechaza el amor de Dios? Pues entonces viene un poder mentiroso, la mentira, el engaño. Y el engaño lo reciben. La verdad no la quieren, pero la mentira sí. Sí, Señor. Amén. Pues entonces vamos a recibir la verdad de Dios para que no
recibamos después entonces el engaño y la mentira. Entonces, ciertamente, pues hablamos ahí de que la iglesia tiene que ser quitada del medio para que este hombre se manifieste. Vamos a seguir leyendo en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, de verso 15 al 18, porque la iglesia tiene que ser quitada del medio. Vamos a leer eso. Porque os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no seremos delanteros a los que durmieron ya. Porque el mismo Señor, con algazara, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que quedamos juntamente con ellos, seremos arrebatados en las nubes a recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Ciertamente, hermano, hay un arrebatamiento o rapto, como si quiero usar esa palabra, pues rapto, es lo mismo. Pero arrebatar aparece en la Biblia. Bien, la iglesia tiene que ser levantada, tiene que ser llevada. Y voy a decirles algo. A veces pensamos que todos los creyentes se van. Pues tengo malas noticias. No se van todos los creyentes. Amén. Vamos a ver en la Biblia, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 3. Vamos a ver en el capítulo 3, el verso 10 nos habla acerca de la iglesia de Filadelfia. Filadelfia significa amor fraternal. Y esas de las 7 iglesias que el Señor le manda un mensaje en el capítulo 2 y 3 de Apocalipsis, esa es una de las 2 iglesias que no reciben ningún tipo de reprensión de parte del Señor. Todas las demás sí reciben reprensión, pero esta no. Vamos a leer ese versículo, Apocalipsis o Revelación 3:10, que dice: Porque has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la tentación que ha de venir sobre todo el universo mundo, para probar los que moran en la tierra. Amén. Ese mensaje se le da a la iglesia de Filadelfia. Y le dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo te libraré de la hora de la prueba. Librar de la hora quiere decir, no que te va a guardar en el sitio. Ahí sería, yo te guardaré en la hora de la prueba. Fíjense que una palabra cambia el significado grandemente de una oración. Y en este caso no dice, yo te guardaré en la hora. Dice, yo te guardaré de la hora. Tú vas a ser sacado fuera. Amén. La iglesia de Filadelfia, que vuelvo y les repito, no recibe ninguna reprensión, recibe elogio, encomio. Y estos elogios incluye eso. Tú has guardado la palabra de mi paciencia, yo te guardaré de la hora de la prueba. Amén. Que afligirá, ¿dónde? En la parte de Asia. No, hermano, en el mundo entero. Aquí dice universo mundo. En el universo mundo, el mundo donde estamos viviendo. Este es nuestro universo, hermano, el mundo donde vivimos. Por lo tanto, a todo va a ser afectado por este tiempo de prueba terrible. De tal manera que Dios dice, pues los tengo que sacar de ahí. Amén. ¿Qué le pasó al otro? No le dieron dice, toma, ponte esto cuando empiecen los juicios y cúbrete para que el fuego no te queme. Lo sacaron de Sodoma. Amén, sí, Señor. Fuera de Sodoma había protección. Pero el problema es que ahora no hay un lugar en la tierra que podamos decir, pues vámonos de aquí a otro país que en tal sitio que allí no va. No, hermano, el juicio va a ser en toda la tierra. El Señor tiene que sacarnos. Pero ese mensaje es a la iglesia de Filadelfia. Vamos a ver otro mensaje en ese mismo capítulo 3. En el capítulo 3 del verso 15, el 16 y del 18 al 20 es otro mensaje, pero esta vez a la iglesia de Laodicea. Y les voy a decir de la misma manera que le dije, Filadelfia significa amor fraternal. Laodicea significa controlar la gente. Laos es gente. Amén. Dique, control. Gobierno. Controla. Esta iglesia se caracterizaba por eso. Controlaba a la gente. Santo. Amén. Vamos a leer capítulo 3, versos 15, 16 y del 18 al 20. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o hirviente.
Mas porque eres tibio y no frío, ni hirviente, yo te vomitaré de mi boca. 18. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido, y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy parado a la puerta, santo, y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Fíjense, ese mensaje a la iglesia de la Odisea era una iglesia, hermano. Les voy a decir más. La iglesia de Filadelfia y la iglesia de la Odisea coexisten juntas hoy día. Inclusive en muchas ocasiones dentro de la misma congregación hay creyentes tipo iglesia de Filadelfia y hay creyentes tipo iglesia de la Odisea. Amén. Y están las características ahí. Le dice que son tibios. No son ni fríos ni calientes, son tibios. Amén. Y en otra parte también dice, tú dices que tú eres rico, que te has enriquecido, que no tienes necesidad de nada. Mire más o menos las características de los laodicenses. Amén. Y quiere decir que son personas que dicen, yo soy rico, a mí no me falta nada, yo tengo la autoridad, la boca mía es poderosa, amén, yo tengo poder sobre la vida y sobre la muerte, amén, y yo digo una palabra y Dios tiene que correr a hacer lo que yo diga, porque yo soy poderoso. Hay una iglesia que actúa de esa forma. Bendito y Dios. Muchas veces coexistimos juntos dentro de las mismas congregaciones, amén. Iglesias tipo Filadelfia, amén, que guardan la palabra de la paciencia del Señor, se someten a la palabra, la obedecen, amén. Y también hay tipo la Odisea, que son hermanitos, porque son hermanitos. Pero el problema es, hermano, que dice ahí que por cuanto son tibios, los vomitará. Mire, hermano, imagínense que cuando suene la trompeta y el Señor viene a buscar la iglesia, unos se van y otros los vomitan. Mi alma alaba a Dios. ¿Sabe por qué? Porque si los vomitaron es porque estaban dentro. Nadie vomita una cosa que está afuera, hermano. Santo Jesús. Usted vomita lo que tiene dentro y le está causando un malestar en su cuerpo y el cuerpo mismo lo rechaza y lo echa afuera. Así va a ser el Señor en la venida suya, en el rapto de la iglesia. Y después le dice, te recomiendo que compres oro afinado en fuego. El oro se afina en fuego. Amén. Pero el fuego me habla a mí de tribulación, de problemas. Amén. Pues muchos hermanitos van a ser echados fuera y en el fuego de la gran tribulación se van a afinar. Mire, usted calienta el fuego a el oro a una gran temperatura y la escoria, lo que no sirve, se va arriba y el oro, lo más precioso, se queda abajo. Entonces se limpia lo que está arriba y ahora el oro es más puro. Pero amén. Qué duro es el tener que ser purificado en el fuego de la gran tribulación. Exacto. Cuando tenemos el tiempo para hacerlo sin tener que pasar por eso. Amén. Así que ciertamente, hermano, usted y yo y los que estamos viendo esto, todos queremos ser de la iglesia de Filadelfia. Amén. No estoy hablando de una organización religiosa, estoy hablando de lo que dice la Biblia, ¿verdad? Esa forma de ser de esos hermanos. Amén, sí, Señor. Bien, vemos esto, hermano, que viene una gran tribulación, pero viene también, amén, lo que mencionó también la hermana Heidi, acuérdense de esto, que hay una parábola que el Señor habló sobre las vírgenes insensatas y las vírgenes prudentes. Todas eran vírgenes. Mateo 25. Todas eran vírgenes, todas eran novias novias del Señor. Amén. Pero y todas cabecearon y se durmieron todas. ¿Cuál era la diferencia? Pues que todas tenían lámpara y la lámpara tenía aceite, pero habían 5 que tenían, además del aceite de la lámpara, tenían una vasija aparte con más aceite. O sea, ellas caminaron la milla extra. Amén. Se esforzaron más. Sí, no se conformaron. Mucha gente se conforma. Dice, pues yo con lo que tengo me conformo, no quiero buscar nada más. ¿Para qué tanto? Mira, hermano, lo de Dios, usted nunca se va a cansar de recibir cosas de Dios. Amén. Porque lo de Dios
es maravilloso, es precioso. Lo malo es cuando nosotros, como aquella parábola de los 4 terrenos, la semilla, hay semilla que cae en un terreno, hermano, que está entre espinos. Y la semilla trata de crecer, o sea, se germina y empieza la plantita a crecer, pero los espinos la ahogan. ¿Y qué son los espinos? Pues los afanes de la vida, las preocupaciones, el interés que tengo que hacer esto, que tengo que hacer aquello. Y lo de Dios es para cuando se pueda. Entonces, así no podemos irnos, hermano. Sí, amén. Así que, ciertamente, vemos que sí, que también el Señor habló del trigo y la cizaña, están juntos y se parecen. Yo he visto las dos, el trigo y he visto la plantita de la cizaña, y la verdad es que se parecen mucho, hermano. Sí. Y si uno dice, pues voy a sacar la cizaña, puede que arranque el trigo sin darse cuenta. Pero los ángeles del Señor que van a hacer esa separación de uno y otro, esos no se van a equivocar. Amén. Bien, vamos a seguir entonces. Daniel 9:27. Y en otra semana confirmará el concierto a muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa de las abominaciones vendrá asolamiento hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. Bien, estamos regresando a un versículo que leímos en el capítulo 27 y lo explicamos en ese momento. Daniel 9:27. Capítulo 9 de Daniel, verso 27. Amén. Pero lo mencionamos ahora porque tiene que ver con lo que es el comienzo. La gran tribulación dura 7 años, pero la mitad es la mitad final, los últimos 3 años y medio. Es el periodo de tiempo donde más se van a derramar los juicios de Dios y donde más este personaje que mencionamos en la lección anterior, que se llama el anticristo, va a hacer daño, persecución, va a masacrar los judíos, va a hacer muchas cosas terribles. Amén. Y dice que a la mitad, ¿cómo fue que leíste? Que a la mitad de la semana, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y el presente. Y a causa de las abominaciones vendrá asolamiento hasta que perfecto acabamiento se derrame sobre el pueblo asolado. Va a hacer algo a la mitad de la semana, va a detener el pacto que había hecho originalmente con Israel, de que iba a haber paz y seguridad. Hermanos, están haciendo pactos. En esta semana pasada hubo un pacto entre Israel y los Emiratos Árabes Unidos, de que ahora van a intercambiar embajadores, van a tener embajadas, van a hacer negocios, va a hacer de todo, hermano. Se está estableciendo, y los Emiratos Árabes Unidos no hacen frontera con Israel, están bastante retirados, pero es un pueblo árabe, un pueblo musulmán, y ellos están haciendo la paz poco a poco. Ya tenían con Egipto, ya tenían con Jordania, ahora tienen con los Emiratos Árabes. Quiere decir, hermano, que se está cumpliendo cuando dice la Biblia, y cuando digan paz y seguridad, vendrá destrucción repentina. Santo amén. Dios. Entonces vamos a pasar a Mateo 24, el 15, el 21 y el 22. Amén. Por tanto, cuando viereis la abominación de asolamiento que fue dicha por Daniel el profeta, que estará en el lugar santo, el que lee, entienda. Fíjense, el mismo Jesús está citando el versículo ese 9:27 que leímos, que dice, cuando veáis la abominación asoladora en el lugar santo. Esto no ha pasado todavía. El lugar santo es en el templo, hermano. El templo no está hecho. El templo lo destruyeron los romanos en el año 70 y no se ha vuelto a reconstruir, pero está a punto de ser reconstruido. Ya tienen todo lo necesario para reconstruirlo y para empezar a hacer los sacrificios. Amén. Cuando vean eso, entonces quiere decir que ya empezó, amén, el fin, el verdadero fin. Sigue leyendo el 21 y 22. Porque habrá entonces grande aflicción, cual no fue desde el principio del mundo hasta ahora, ni será. Y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salva, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Aquella aflicción que viene, hermano, es una aflicción que no ha tenido algo semejante, nunca ha sucedido. Amén, que lo acabas de leer ahí. Como dice Jeremías 30.
Exactamente. Es algo, hermano, que se sale de todo. Podemos pensar, bueno, el holocausto, cuando Hitler mató tantos millones de judíos, mató, además de judíos, mató otro tipo de personas. Pero casi siempre nos enfocamos más con los judíos. Pero fíjese esto, sí son tiempos de persecución pero son tiempos, hermano, en un solo lugar o en unos pocos lugares. Pero esto que viene es en todo el mundo. Apocalipsis 20, vamos a leer del 11 al 15. Gloria a Jesús. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado sobre él, de delante del cual huyó la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi los muertos, grandes y pequeños, que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, y según sus obras. Y la mar dio a los muertos que estaban en ella, y la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno de ellos según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Ese verso 2 que dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Lo hemos explicado utilizando el libro de Apocalipsis, pero no de los que son despertados para vida eterna. Esos se despertaron para vida eterna en el momento del arrebatamiento de la iglesia y fueron llevados. Pero los otros que dice para vergüenza y confusión perpetua es lo que tú acabas de leer, Heidi, del verso 11 en adelante, que eso es lo que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y fíjese bien, dice un gran trono blanco y dice que delante de él huyó la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. Aquí en este momento la tierra como la conocemos ahora, este planeta, y los cielos que están rodeando, la atmósfera, va a desaparecer, va a ser quitado. Y entonces dice el verso 12, y los muertos grandes y pequeños que estaban en pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos. Mire, hermano, todo lo que nosotros hacemos en nuestra vida está registrado en los libros de Dios. Amén. Usted no puede decirle una cosa a Dios que Dios no lo sepa. Amén. O no le puede cambiar la información porque Él sabe si la está cambiando o no, porque lo tiene todo escrito en esos libros. El cual dice, y los libros fueron abiertos y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Obviamente, si se están juzgando los muertos en base a las obras que están en los libros, estos muertos no son salvos, porque por obra nadie se salva. Amén. Fíjese bien eso. Y la mar dio los muertos que estaban en ella, la muerte y el infierno dieron los muertos que estaban en ellos, y fue hecho juicio de cada uno según sus obras. Y la muerte y el infierno fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda es el lago de fuego y azufre. Eso no es el infierno. El infierno lo van a echar ahí también. Amén. El lago de fuego y azufre es la muerte segunda. Es el final destino de todos aquellos que se rebelaron contra Dios. Dice, y el verso 15, y el que no fue hallado escrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Quiere decir que ese verso 2 que habla de juicio de unos y de otros está explicado, por lo menos los que se pierden, está explicado con más detalle en el libro de Apocalipsis. Y el verso 3 dice, y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan a justicia, la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Y el 4 dice, tú pues, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Pasará mucho y se multiplicará la ciencia. Mire bien esto, hermano. Ese verso 3 y ese verso 4 tiene relación directa con vamos a leer ahora el 8, del 8 al 10. Está diciendo lo mismo, pero de otra forma. Quédese con esto. Los entendidos resplandecerán. Los que enseñan la justicia como las estrellas a perpetua eternidad.
Y a Daniel se le manda a sellar o a cerrar las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hermano, el libro de Daniel, las profecías que están ahí, no eran profecías para el tiempo de Daniel, eran para un tiempo bien lejano, que es el tiempo que para nosotros estamos viviendo ahora, es el tiempo más cercano para nosotros, para él no. Y a él se le mandó a cerrar las palabras de ese libro. Quiero que leamos un momentito. El verso 8 al 10 dice: y yo oí, mas no entendí. Y dije: Señor mío, ¿qué es el cumplimiento de estas cosas? Y dijo: anda, Daniel, estas palabras serán cerradas y selladas hasta el tiempo del cumplimiento. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purgados, e impíos empeorarán. Y ninguno de los impíos entenderá, mas entenderán los entendidos. Usted ve una diferencia, los entendidos y los que no entienden. Amén. Alabanza al Señor. Quiero que veamos ahora Apocalipsis capítulo 22, del verso 10 al verso 12, cómo es un texto paralelo a esto que leímos en Daniel. Léelo, por favor. Apocalipsis 22 del 10 al 12. Ajá. Y díjome: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Pero un momento. A Daniel le dice que lo selle, que lo cierre. Pero a Juan le dice: no lo selle, porque el tiempo está cerca. Amén. Okay, sigue leyendo. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es sucio, ensúciese todavía. Y el que es justo, sea aún todavía justificado. Y el que es santo, sea aún santificado todavía. Y he aquí, yo vengo prestamente, y mi galardón está conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Muchos limpios y emblanquecidos y purgados. Amén. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purgados. E impíos empeorarán, y ninguno de los impíos entenderán, mas entenderán los entendidos. Amén. Fíjense, hermanos, ¿cuál es la diferencia? Pues que unos han decidido, amén, abrir su corazón al Señor, y el Señor le da sabiduría a esas personas. Y otros han decidido cerrarle su corazón al Señor y están en su ignorancia, en su pecado, en su rebelión. Y cada cual, como se vivió en aquel tiempo, también está pasando hoy día. Tenemos de los dos tipos de personas. Amén. Por eso es que les dije que íbamos a pasar del verso 3 al 4 y vamos a pasar al 8 al 10 porque son versos paralelos. Está diciendo prácticamente lo mismo. Pero nos saltamos uno que son del 5 al 7, que los voy a coger ahora. Mire lo que dice el verso 5 del capítulo 12 de Daniel. Y yo, Daniel, miré, y aquí otros dos que estaban, dos ángeles más. El uno de esta parte a la orilla del río, y el otro de la otra parte a la orilla del río. Y uno dijo al varón de vestidos de lienzo, que estaba en las aguas del río: ¿cuándo será el fin de las maravillas? Vemos que había uno ya, que es el vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río. Ahora aparecen dos más, uno a cada lado. Y uno de ellos le pregunta al que está en el medio: ¿cuándo será el fin de las maravillas? Y el verso 7 dice: y oí al varón vestido de lienzo que estaba sobre las aguas del río, el que está en el medio, el cual alzó su diestra y su siniestra, sus dos manos, al cielo, y juró por el viviente en los siglos, que por tiempos y la mitad, y cuando se acabara el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Amén. Santo. Dos condiciones para que se cumplan toda esta profecía que se está hablando aquí. Primero, que se acabe el esparcimiento del pueblo de Israel, el pueblo santo. El pueblo de Israel, desde el año 48, que se declaró la independencia de Israel, están llegando muchos judíos de todas partes del mundo. Ese esparcimiento, esa diáspora, eso que están regados por el mundo, se está terminando y están regresando allí. Eso es una cosa. Amén. Lo otro que está mencionando este ángel es por tiempos y la mitad. Cuando se acabara el esparcimiento santo, todas estas cosas serán cumplidas. Que además de el que estén allí, se tienen que cumplir los últimos 3 años y medio. Tiempos y la mitad de un tiempo son 3 años y medio. Amén. Y hay un verso paralelo que dice exactamente eso, pero en el libro de Apocalipsis. Interesante. Vamos a leerlo.
Alabanzas al Señor. Apocalipsis 10:6. Ajá, ese mismo. Y juró por el que vive para siempre jamás, que ha creado el cielo y la tierra y las cosas que en ella están, y la mar y las cosas que en ellas están, que el tiempo no será más. Fíjense, lo que hay un ángel jurando allá en Daniel y hay otro ángel jurando acá. Aquel dice, cuando se cumplan los 3 años y medio se cumplirá todo. Pero este, que está en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, el verso 6, lo que está diciendo es, está jurando igual, dice que por el que vive para siempre, que ha creado el cielo, las cosas que están, y la tierra y las cosas que en ella están, y la mar y las cosas que en ella están, que el tiempo no será más. Quiere decir que ya el tiempo se terminó. Este otro ángel jura al final de la gran tribulación y dice, se acabó el tiempo. Amén. Qué interesante, porque los dos libros son libros que se complementan el uno al otro. Sí, sí. Amén. Para poder entender mejor a Daniel hay que leer Apocalipsis. Para poder entender mejor Apocalipsis hay que estudiar también a Daniel. Y ahora hemos terminado prácticamente de estudiar el libro de Daniel y vemos que ciertamente, hermano, estamos viviendo los tiempos finales. Vamos a leer el verso 11 y el 12. Dice, mas el tiempo que fuera quitado del continuo sacrificio, fíjese, el tiempo que se quita el continuo sacrificio, que es a la mitad de la gran tribulación, hasta la abominación espantosa, habrá 1290 días. Si usted saca esa cuenta, son prácticamente un poco más de 3 años y medio, pero es más o menos 3 años y medio. Desde que se quita el continuo sacrificio hasta la abominación espantosa, el final, cuando Satanás hace lo más grave allí, a través del anticristo, ese tiempo. Pero hay aquí un dato interesante que nos hace pensar. El verso 12 dice, bienaventurado el que esperare y llegare hasta 1335 días. La persona que logre sobrevivir hasta esa fecha es bienaventurada. Amén. Yo le puse aquí, el que sobreviva a esa gran tribulación es bienaventurado, feliz, porque entrará al reino milenial, los 1000 años de Cristo en esta tierra. Como dice Apocalipsis capítulo 20, verso del 4 al 6. Léelo, por favor. Acuérdense de esto. La gran tribulación 7 años, pero la peor parte son los últimos 3 años y medio. Amén. Si una persona logra sobrevivir todo ese tiempo sin dejarse sellar por el anticristo, eso lo vamos a ver en Apocalipsis, y logra sobrevivir hasta el final, dice que es bienaventurado, que es feliz. Amén. Vamos a leerlo, capítulo 20, los versos del 4 al 6. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos, y les fue dado el juicio. Y vi las almas de los que habían sido degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia, ni a su imagen, y que no habían recibido su marca en sus frentes, ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los demás muertos no tornaron a vivir hasta que fueron cumplidos los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre los tales. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Mire, básicamente lo que nos está diciendo la palabra es lo siguiente. Amén. Esas personas que mueran durante la gran tribulación por causa de su fidelidad a Dios, no se dejaron sellar, no se dejaron engañar y fueron martirizados, van a ser resucitados. Pero yo le hago una pregunta. ¿Toda la población del mundo va a morir durante la gran tribulación? Yo creo que no. Va a sobrevivir gente. Bienaventurados los que sobrevivan. Amén. Amén. ¿Se van a dejar sellar todo? Yo creo que no tampoco. Hay mucha gente que sabe lo que significa. Ahora mismo están descuidados. Pero cuando venga la gran tribulación dirán, este fue el tiempo del cual se nos enseñó y se nos dijo. Y ahora tenemos que tratar de hacer todo lo más. Mira, hermano, el que no se esfuerza ahora, se esforzará después.
Pero mire, yo le digo una cosa, esfuércese ahora que es más fácil. Amén. Para que no Señor. tenga que pasar el tiempo ese tan terrible. Sí, Señor. Entonces, ¿qué quiere decir, hermano? ¿Que sobrevivirá gente? Claro que sí. La tierra tiene que ser habitada nuevamente. La gente en el milenio, hermano, la gente volverá a vivir como vivían antes del diluvio, todos esos años. Eso lo explica, cuando estudiemos el Apocalipsis, vamos a hablar sobre el milenio, vamos a hablar sobre eso. Así que ciertamente, hermano, no morirán todos, pero sí, muchos morirán, pero los que mueran siendo fieles a Dios van a ser resucitados. Y termino con el verso 13. El ángel le dice a Daniel estas palabras. Qué bonito. Y tú irás al fin y reposarás y levantarte has en tu suerte al fin de los días. Y le dice a Daniel, tú eres uno de los que te vas a levantar al final de los días. Sí, amén. Señor. ¿Sabe quién más comentó algo? Y con eso termino. Fue el apóstol Pablo en 2 de Timoteo capítulo 4, versos del 6 al 8. Amén. El apóstol Pablo supo que ya le quedaba poco tiempo de vida y dijo estas palabras. Capítulo 4, los versos del 6 al 8. 2 de Timoteo. Porque yo ya presto soy sacrificado, y el tiempo de mi desatamiento está cercano. Buena milicia he militado, acabado he la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, el juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Usted ama la venida del Señor? Aleluya. Hermano, si usted ama la venida del Señor, usted puede decir como el apóstol Pablo. Amén. Nosotros vamos a terminar esta carrera, pero nos espera un galardón, una corona preciosa. Hermano, Aleluya. hay que ser fiel hasta la muerte. Y dice el Señor que nos dará la corona de la vida. Sí, Señor. Quiero agradecer de manera con todo mi corazón, ¿verdad? La ayuda que nos están dando los hermanos Leo y Joan, que ciertamente sin ellos nosotros no podríamos estar haciendo esto. Aleluya. Y a veces se nos olvida, bueno, se me olvida siempre, se me olvida decirlo, pero esta vez no quiero dejarlo pasar por alto. Le doy gracias a ellos, a su familia, Amén. por la ayuda que nos están dando Sí, en estos Facebook Live. Amén. Y después se queda grabado para bendición y beneficio de otros más. Sí, Señor. Y bueno, y le doy gracias al Señor porque nos ha puesto juntos en esto. Amén. Bien, vamos a orar para despedirnos y le damos gracias al Señor por todo esto. Si hay alguna petición de oración como recibimos ahorita, vamos a estar orando por Irma y su hijo. Gloria a Jesús. Amén. Pero hoy pues hemos culminado el libro de Daniel. Amén. Cualquier comentario, duda, pregunta, nos las puede escribir. Amén. Gloria a Jesús. Mientras tanto, pues, oramos. Amén. Sí, amén. Gloria a Dios. Padre, te alabamos, te bendecimos, Amén. Señor. Gloria a Dios. Gracias. Te damos gloria, te damos honra, Señor. Aleluya. Gracias por habernos ayudado, Padre, en todo este tiempo que hemos estudiado, Señor. Gracias, El libro de Señor. Daniel. Amén. Un libro, Señor, de grande bendición, especialmente en estos tiempos finales que nos ha tocado vivir. Sí, Señor. Yo te Amén. pido en el nombre de Jesús, Señor, que nosotros podamos ser como Daniel, Señor. Amén. Daniel fue fiel siempre, Padre. Sí, Daniel, Señor, amén. tuvo testimonio de todo aquel que lo conoció, amigo y enemigo, de que él verdaderamente era un hombre fiel. Sí, Señor. Nosotros amén. queremos, Señor, que podamos estar preparados, Señor, y listos para el día de regreso tuyo, Señor. Amén. Gloria Especialmente, Señor, cuando tú te vas a llevar la iglesia, va a ser levantada. Queremos ser parte de ese número, Señor. Aleluya. Te pido, Señor, por las peticiones que se han presentado. Te quiero pedir, Señor, especialmente por Inma y por Cristian, Señor, que tú los Aleluya. ayudes, que tú los bendigas, Señor. Sí, Que allí donde Señor, están, Dios. Señor, ellos sientan que tú estás en todo momento con ellos y tú no los has dejado, Fortalece, Señor. Dios. Mira toda otra petición que yo Mira, no la sé las todas, hechanzas Señor, del pero tú sí, enemigo. tú tienes conocimiento de todas Protege, ellas. Padre. Contesta cada una de ellas en su tiempo y conforme a tu voluntad. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús y te damos las gracias. Amén, Señor, amén. Gloria a Dios les Dios. bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima. Amén. Gloria a Jesús.